queridos hijos, la bellísima palabra que hemos escuchado en la primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versos del 4 al 17, es peligrosamente actual, y tantas veces es posible que nosotros hayamos caído en este error. Y el error es pensar que somos nosotros los que hacemos algo por el Señor. Expresado en una idea muy bonita, comienza a estabilizarse el pueblo. Ha trasladado ya David de donde estaba el Arca de la Alianza, la ha llevado a la ciudad de David, que después va a ser llamado Jerusalén, y piensa construirle un templo. Y le jala las orejas el Señor a David. Porque el problema es que David piensa que es él el que hace algo por el Señor. Por eso el Señor le recuerda: ¿quién fue el que te sacó de los apriscos donde andaba cuando nadie daba un centavo por vos? Fui yo. Incluso podría haber hecho un recuento más amplio de quién te regaló la existencia. ¿Quién, dice el Señor, te sacó de los apriscos? ¿Quién te llevó como rey de Israel? ¿Quién te ha permitido las victorias sino yo? No he pedido al pueblo absolutamente nada porque me voy identificando con ello. Pero nos mata el pensar que nosotros somos los actores. El único actor es el Señor. Todas las iniciativas son de Él. Por eso cuando se nos ocurre algo tendríamos que preguntar si eso que se nos está ocurriendo viene precisamente del Señor, para reconocer su iniciativa. Si viene como tentación del demonio, algunas tentaciones son muy sutiles, o si viene de nuestro propio natural. Y le sigue diciendo el Señor: ¿qué te he pedido yo? ¿Qué te he pedido? No te he pedido nada. Esta solidaridad total que va haciendo el Señor con su pueblo, como símbolo, como ejemplo para todos los demás pueblos del mundo, no conoce ninguna frontera. Y hay muchas de las cosas que dice acá el profeta Natán en nombre del Señor, que alguien podría decir: si eso es totalmente político. Sí, es político. Porque al fin y al cabo Dios también es el Señor de la política. Otra cosa son las cuestiones partidarias, que algunas veces quieren tomar el rol que solo le compete al Señor y se andan peleando por tonterías en vez de pensar la gran preocupación del Señor, por decirlo así, que es que su pueblo esté bien. Si los partidos políticos se esforzaran por buscar cómo el pueblo, la totalidad del pueblo, esté cada día mejor, cómo alejar de ellos los problemas económicos, los problemas sociales, cómo ir buscando su progreso, desde luego tendrían la bendición de Dios. Pero por desgracia ese es un punto que, si acaso abarca el tiempo de los partidos políticos, es el tiempo ínfimo y les abarca más bien, voy a repetir los capítulos del Príncipe de Maquiavelo, los principados, cómo se consiguen, cómo se mantiene uno, cómo se pierde. Y esa es la gran mayoría de nuestro actuar, de nuestra clase política y de nuestros políticos, no solo en Nicaragua, sino en otras partes del mundo. Y debería ser el buscar, esforzarse, nuevos cauces, nueva inventiva, para que la riqueza de las naciones, de la propia, llegue con mayor
fluidez a todos los habitantes de la nación. No que le llegue muchísimo a unos pocos y unos pocos y un poquito a unos muchos, causando esas divisiones odiosas que son fruto del pecado, no fruto de la voluntad del Señor. Algunas veces, por desgracia, ni siquiera reconocemos esto como pecado. Y nos olvidamos tantas veces, incluso nosotros, de aquel reproche que aparece en el capítulo 4 del libro del Génesis, casi inmediatamente después de la caída, cuando el Señor le dice: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Nuestra respuesta general es: ¿y a mí quién me hizo responsable de las otras personas? Esta solidaridad real, pero globalizada, que tantas veces no queremos reconocer. Hay otro tema, que el Señor lo que está, insisto, buscando es que todos estemos bien e incluso todos podamos salvarnos. Por desgracia, es una tentación en la que con facilidad se cae incluso los movimientos de élite, que es buscar dirigirse exclusivamente a un pequeño grupo y con este pequeño grupo reproducir algo así como que si fuera un partido político. Y el Señor llama nuevamente a la conversión. Le hace ver el Señor a David que es uno de sus descendientes el que le va a hacer la casa, el templo. Y le hace ver que él va a estar permanentemente con la descendencia de David, y cuando se porte mal la descendencia le va a jalar las orejas, pero que nunca lo va a abandonar del poder. Y comienza a anunciar, como no, el nacimiento del Rey de Reyes, el sucesor permanente de David, es decir, Jesucristo. Ay Dios, ¿cómo tendríamos que convertirnos? ¿Cómo tendríamos que ser más sensibles en esto? ¿Y cómo tendríamos que ayudar a que los que están más cerca de nosotros también puedan convertirse? Y aquí quiero tocar un tema muy delicado, porque algunas veces se nos ocurre que es con el uso de la fuerza, que es con una oposición frontal, el que vamos a convencer al papá, al esposo, a la esposa, al hijo, al nieto, y algunas veces conseguimos la respuesta totalmente contraria. Ay, padre, ¿y cómo tiene que ser? Dicho en buen nicaragüense, recordando nuestras cápsulas de sabiduría: ni tan suelto que se desboque, pero ni tan socado que se ahogue. Ni refiriéndose a cómo uno tiene que conducir el caballo. El freno ni tan fuerte que se ahogue el caballo, ni tan suelto que se desboque. Ay, entonces, ¿cómo hacer? Tantas veces hay que hacer el juego del estira y el encoge, del marcar por dónde hay que ir, y después se puede dejar rienda mientras no se salga, listos para corregir sin una oposición frontal que algunas veces, me repito, aunque sea por espíritu de contradicción, produce precisamente lo que nosotros no deseamos. ¿Para esto qué quiere decir? Hay otro término que es muy nicaragüense, yo lo oía mucho de pequeño, que era el pastorear. Al suave, pero con insistencia. Pastorear, dejando los tiempos, los momentos de la persona que es pastoreada, dejándole su tiempo. Pero tantas veces
nos traiciona el querer hacer las cosas de forma, por la fuerza, incluso con una cierta violencia, imponer nuestros criterios y no permitir que la persona menor que nosotros vaya formando su propia forma de pensar, bien orientada hacia el bien, aunque lo exprese en forma diferente a lo que nosotros lo expresaríamos. Trabajo permanente. ¿Y qué cuesta? Sobre todo porque a veces perdemos la paciencia que tendría que tener un buen pastor. Padre, y entonces no tengo que decir nada, si hay que decirlo, pero de una forma que pueda ser aceptado por aquel a quien uno está corrigiendo. ¿Y cuál es? Según la circunstancia. Algunas veces tiene que ser el jalar el freno, otras veces tendrá que marcar que se está saliendo del camino, otras veces tendrá que, según nos diga el Espíritu Santo y según lo merezca en la oportunidad. Que algunas veces hay que incluso castigar, pues sí. Pero cuando se aplique un castigo, no es el desquite porque perdí la paciencia, sino porque lo quiero y no quiero que se desvíe y se forme mal. Y al mismo tiempo, con el castigo, tiene que ir la ternura, el cariño, el afecto, tiene que saber la persona que nos importa, que le queremos, pero que no vamos a ser sujetos de chantaje emocional y que al fin y al cabo, sobre todo cuando se llega a una cierta edad, cada cual es responsable de su propia existencia. Cuando son muy chiquitos es diferente. Primera lectura, que hemos repetido en el Salmo responsorial, tomado del Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y sabemos que la misericordia es un plus a la justicia y que se expresa normalmente en el perdón. Ay, si reconociéramos todo lo que nos ha perdonado el Señor y cómo tendríamos que imitarlo nosotros en esto tan delicado que es la misericordia, que no es traicionar la verdad, no es llamarle bien a lo que está mal, sino dar tiempos y ofrecer la posibilidad de enmendar el desvío y corregirse. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20, es la parábola del sembrador. Y el sembrador es el Señor. Nosotros podremos ayudarle en algún momento en esta labor de expandir la semilla, y la semilla no es otro más que Jesucristo, el Evangelio, la semilla del amor. Que alguna semilla cae en el borde del camino o cae en tierra que no tiene profundidad, o que cae entre espinas, o cae en tierra buena. Nuestra labor es de sembrar, por una parte, pero con respecto a nosotros es de asegurarnos que nosotros seamos tierra buena. Tierra buena. León no hace mucho tiempo se veía por todos lados, incluso en las afueras de la ciudad, cómo se preparaba la tierra para que fuera tierra buena. Se raturaba, se le quitaban los rastrojos, se gradeaba, se le ponían terrazas para que las lluvias no deslavaran la semilla,
se cuidaba de las plagas, se abonaba. Todas estas cosas que veíamos nosotros hacer, pienso ahorita en el algodón, las tenemos que hacer para nuestra propia existencia, para nosotros ser tierra buena. Padre, ¿qué es lo importante? ¿No? Ya después el Señor decidirá si vamos a dar como el 30, como el 60 o como el 100. Lo interesante es dar fruto, que fructifique en nosotros la palabra. Y la palabra, no nos olvidemos que siempre es palabra de amor. Y lo que tenemos que hacer crecer a nuestro alrededor es el amor. Y el amor, me repito, tiene la expresión más delicada en la misericordia que se expresa en el perdón. Un perdón que no es alcahueto, un amor que no es alcahueto, pero sí permite que la persona pueda reconsiderar, pueda arrepentirse, pueda convertirse. Con estas ideas que tenemos para pensar, y ya en la cercanía de este domingo es la presentación del Señor, Nuestra Señora de la Candelaria, que vamos a terminar de quitar el nacimiento después del domingo. Ya tenemos tarea para hacer, no solo intelectual, sino práctica en los lugares donde nos movemos, existimos y somos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.